Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de compartirle a usted la mesa de análisis y como cada viernes ya me acompañan nuestros analistas del día, nuestros invitados. Está con nosotros Inés Figueroa. Buenos días, Inés. Buenos días, Lucy. Buenos días al auditorio. También está con nosotros el maestro Felipe Martínez. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Y también nos acompaña Víctor Muñiz. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días a nuestro teleauditorio. Buenos días. Si les parece, les comparto el tema que hoy tendremos sobre la mesa, de lo que vamos a platicar con usted, que amablemente nos acompaña del otro lado de la radio. Pues esta semana, el abogado de un grupo de empresarios del sur de Tamaulipas presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado contra 15 exfuncionarios panistas por extorsión, entre los cuales, se encuentran secretarios, subsecretarios, jueces y ministerios públicos que presuntamente se coaligaron para despojar a los demandantes de terrenos ubicados en la playa Miramar. Ese es el tema del día de hoy. Si les parece, iniciamos con el primer punto de análisis. ¿Qué opinión les merece esta denuncia? ¿Sorprende, Inés Figueroa? ¿No? ¿Es una más? ¿Qué opinas? Sí, no, yo creo que fue un modus operandi de la banda delincuencial que asaltó el gobierno en el pasado sexenio. Desgraciadamente para los tamaulipecos ese es uno de decenas de casos y podemos mencionar los más famosos. Bueno, ayer mismo se emitió sentencia contra los policías Gópez, este grupo paramilitar que inventó el exgobernador de triste memoria, es público lo que hicieron. Matan a quienes tripulaban 2 vehículos con migrantes, se van a Reynosa, se acuerdan que podría haber pruebas ahí, casquillos de que ellos eran los asesinos, regresan, recogen las pruebas, borran las huellas, queman los cuerpos de los migrantes y se regresan tranquilamente a Reynosa. Y no se hubiera sabido nada si no hubiera habido un agente externo que registró los hechos. Y del caso específico de enjuiciar a personas para despojarlas de sus propiedades, pues el caso más famoso es el del exgobernador Eugenio Hernández Flores, que no fue precisamente él, a él lo metieron a la cárcel, pero los terrenos los había comprado un arquitecto, un constructor. ¿Qué hicieron en el caso de los terrenos de Altamira? Exactamente lo mismo que con los de la playa de Miramar. Amenazaron con meter a la cárcel no solo al constructor, a la esposa, porque el constructor dijo, bueno, pues voy, órale, méteme a la cárcel, no hay delito. No, le dijeron, no, vamos a meter a tu esposa a la cárcel. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Lo mismo que hicieron los propietarios de los terrenos de la playa, firmar una donación. Siempre se nos vendió la idea, esto en su tiempo lo escribí y alguna vez lo comenté aquí en este espacio, a nosotros nos vendieron que el gobierno había incautado los terrenos de Altamira, que habían sido el fraude y no sé qué más delitos. Pues no hubo delito, fue una donación, pero una donación coaccionada, o sea, te metemos a la cárcel o firmas la donación de los terrenos de Altamira. ¿Y qué pasó en la playa La Pesca? ¿Y qué pasó con los ranchos vecinos de Sotolamarina del alcalde? Metieron a la cárcel a un viejito de 70 y tantos años que era el dueño del rancho de al lado porque le inventaron el delito para quitarle el rancho. Y esa fue la constante. Entonces, el tema de Madero, de la playa Miramar, desgraciadamente es solo una muestra. Y en todo estaban coludidos fiscales, lo que dijo el fiscal cuando presentó la denuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera. En todo estaban coludidos fiscales, jueces y por consecuencia el fiscal general, los magistrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que siguen despachando ahí en esas oficinas. Y por supuesto el principal implicado era el gobernador de entonces, Francisco Javier N., que era el que aterrizaba las instrucciones. Está muy presente, ahí están los medios, el boletín que emitieron, mandaron a hacer una mampara gigantesca para decir que habían incautado los terrenos de la playa Miramar. Hicieron un mitin ahí para decir que habían incautado los terrenos porque querían ponerlos a disposición del desarrollo de Miramar y dijeron ahí están los boletines del gobierno,
mandaron publicar que había empresarios interesados en desarrollar grandes hoteles de 5 estrellas en ese lugar. El hecho es que los terrenos siguen ahí montados, pero ya con otro dueño. ¿En beneficio de quién? Pues ya sabemos de quién. Sí, correcto. Víctor Muñiz, ¿qué opinión te merece esta denuncia que fue presentada esta semana? Pues mira, pues ojalá y proceda. Mira, primero vamos a partir del punto de vista de que el titular de la UIFE, Raúl Hernández Chavarría, pues es nombrado por este gobierno. O sea, es un agente de confianza del gobernador. Entonces, creemos que sí podría proceder. Digo yo podría proceder porque los pasados tenían unos abogados tal vez no muy malos, ¿no? O sea, han sabido escabullirse los señalados, la gente que de alguna manera ha sido señalada del anterior gobierno. Ahora, este gobierno tiene la obligación de investigar, así como lo está haciendo el abogado que está denunciando que el dueño de un terreno fue orillado o extorsionado, ¿no? Por parte de exfuncionarios, donde se hablan de secretarios, exsecretarios, directores del anterior gobierno. Pues la obligación de este gobierno es investigar, ojalá y así sea. Siento que lleva las de ganar este gobierno porque, repito, tiene al titular de la UIFE, que es el encargado de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces tiene de la mano a este titular, a Raúl Hernández Chavarría, y por ahí podría venir. Pero también hay que ver que ojalá y se proceda. O sea, si llega a una conclusión, porque la extorsión... Ahora bien, perdón por esto, el efecto boomerang también podría regresar o podría aplicársele al anterior gobierno, como dice Inés. Tal vez así pueda suceder, de que sí vayan a investigar, pero de que llegue a las consecuencias, falta mucho. Apenas abrió una investigación y falta todavía tiempo para poder proceder contra las personas involucradas, que se hablan de 15 exfuncionarios estatales. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina usted? Pues hay muchas dudas. Yo creo que nos dejan más confundidos. Entonces, no puede crearse una opinión, formarse una opinión así. Para empezar, ¿por qué hay inteligencia financiera? Si inteligencia financiera no tiene facultades para recibir de particulares, o sea, entonces es una denuncia. O sea, ¿por qué no a la fiscalía o por qué no a otras instancias? Ahora, dice, bueno, ¿quiénes son o quiénes eran los dueños? ¿Cómo se hicieron de esos terrenos a los que se los arrebató el gobierno del Estado? Se habla ahí de un Fatemi Corcuera, de un grupo inmobiliario, se habla de Fernando Cano Martínez, Villa de Aguayo, de La Conga, aquel famoso empresario constructor, de Berlanga Volado, que fue jefe de obras públicas estatales, de varios grupos constructores, GMP, también de hace unos años tuvo mucha difusión en medios, Gabriel Maldonado Pumarejo y sus hoteles. ¿De dónde, por qué, cómo se adquirieron esos terrenos? ¿O cómo se hicieron? ¿Cuántas hectáreas son? Se habla, el gobierno remató 5.5 al parecer, que se las entregó el gobierno cabecista a un grupo, pues aparentemente extranjero, pero la sospecha es que hay exfuncionarios, bueno, socios en este tiempo, funcionarios también de ese tipo de tipo de empresas. Bueno, y yo creo que no conocemos los expedientes, que no nos dan la información, porque pues debe estar hasta las manitas un Alberto Gómez Garza, que era el jefe de Patrimonio Estatal. Si lo estaban los fiscales, si lo estaban los jueces, si estaban los funcionarios, pues claro que este señor también. Se habla ahí de que obtuvieron alrededor de 1,000 millones de pesos que ingresaron al Estado. Pero ¿cómo van a ingresar? Si uno de los contratos dice que van a pagar el 35%, 8 años después que se instalen con el terreno, vamos a decir, ya van a tener los hoteles, bueno, a lo mejor están en papel porque no se ven, ahí están como dice Inés, los terrenos están todavía baldíos. Entonces, ¿cuándo van a pagar esos 800 o 1,000 millones de pesos dentro de 30, 40, 50 años?
Entonces, es un problema que heredan. Ahora, ¿a nombre de quién? ¿Los exfuncionarios son los dueños? O sea, hay muchas dudas ahí sobre quiénes estuvieron participando. Se habla también, como decía Inés, acá en la Marina, la Hacienda de San Juan, la Rusia, Rancho o sea, de que arrebataron terrenos, desde luego que sí. Porque ellos mismos crearon, reformaron las leyes para agenciarse los terrenos mostrencos, decían ellos, los que no tienen dueño, sí, que iban para el gobierno del Estado, pero lógico que pues no fueron a dar al gobierno del Estado. La sospecha es que ellos se los adjudicaron, no tenemos pruebas para confirmarlo, pero es evidente, sí, como también comenta el compañero, bueno, se dedicaron a saquear el Estado, remataron vehículos en buen estado como chatarras, en fin, la historia es muy larga sobre este tema. Ok, correcto. ¿Y creen que tras esta denuncia surjan más de algunos otros particulares afectados, Inés? Yo creo, espero que sí. Menciona Felipe a Volado. Él es precisamente al que lo obligaron a ceder los terrenos de Altamira, los del puerto industrial. Entonces, si está en esa denuncia, que yo lo desconozco, yo espero que él diga de manera pública cómo fue que lo despojaron de sus terrenos. Igual y puede ya no querer problemas, o ya no, han hicieron una serie, todavía hace unas semanas, meses, el PAN seguía promoviendo una iniciativa para que declararan los terrenos, estos terrenos que han sido producto de ese tráfico, como una reserva cultural, que porque ahí explotaban la sal de manera artesanal, y entonces tendría que ser una reserva, y en ese sentido estarían pretendiendo cortar la secuencia de la investigación de esos delitos que se cometieron por parte del anterior gobierno en relación a la compra-venta y a la final donación que ellos manejaron como incautación. Es decir, siguen tratando de echarle tierrita a esos temas que son, son personas solventes a las que amedrentaron con todo el aparato del Estado para despojarlos de su propiedad. Y insisto, o sea, el caso de Miramar es igual al caso de los terrenos de Altamira, es igual al caso de la pesca, igual a muchos casos conocidos y otros no conocidos, porque en eso estaban dedicados. O sea, de pronto decían, están construyendo una finca en la presa Vicente Guerrero, están construyendo en el cielo, me refiero a la familia del exgobernador conocido ahora como N, el exgobernador N, y en cada caso decían, pues se robó el rancho en Güemes, en La Marina, en Abasolo, en Gómez Farías, en Guanajuato, los viñedos de Guanajuato, que también fue público y notorio cómo se fueron haciendo de una infinidad de propiedades, y la mayoría de ellas que no las compraron, que se las robaron literalmente. Entonces, esperemos que otras víctimas salgan y denuncien todos esos despojos. Qué correcto, Víctor Muñiz, ¿crees que esto suceda? Sí, yo siento que debe haber más involucrados. Obviamente que los funcionarios o exfuncionarios no se mandaban solos. Entonces, habría alguien por ahí, algún cabecilla, digámoslo de esa manera, de este grupo que estaba haciendo ese tipo de extorsiones, que es lo que está denunciando el abogado, y creo que sí podría haber más. Pero también es importante que mucha gente a veces pues tiene temor de denunciar. Entonces el temor es tal vez fundado por lo que se decía el anterior gobierno, ¿no? Entonces, creo que sí debe haber por ahí 2, 3 denuncias más, pero el chiste es cómo le entras a esas denuncias contra un aparato que está bien estructurado o que estuvo muy bien estructurado en el anterior sexenio, y pues tienes que tener pruebas suficientes, porque si no,
como dicen en el rancho, se te van a cebar. O sea, por más que tú puedas presentar alguna denuncia, una queja, pues no va a llegar, no va a proceder. Porque finalmente ahí todavía la estructura que actualmente ahorita ocupa, pues va a haber gente todavía del anterior gobierno. Entonces la filtración se va a llevar a cabo. Habrá filtraciones. En cuanto alguna persona interponga alguna denuncia, obviamente que esta se va a filtrar, y ahí es donde viene lo más difícil, ¿no? Cómo comprobar con hechos esas denuncias. Entonces creo que sí podría haber, pero el chiste es que las presenten. Sí, y fundamentadas, que puedan Fundamentadas, soportar. principalmente fundamentadas. Y maestro Felipe Martínez, ¿considera que pueden llegar más denuncias de algunos otros afectados? Bueno, según cómo se hicieron de esos terrenos, porque consultamos por ahí, bueno, se publica en el diario oficial de la Federación, bueno, que le venden 500 metros cuadrados de la zona privilegiada de playa. Bueno, se entiende que no le pueden quitar. Ahora, las concesiones también, la concesión federal, bueno, el gobierno del Estado hace 2 sexenios más o menos, bueno, estuvo recuperando para su uso, para usufructar esa parte de playa, incluso en la pesca. La sospecha, el criterio que nos podemos formar es que pues se dio un pleito ahí entre gandallas, y el que tiene el poder en este caso, el del gobierno del Estado, pues es el que ganó. Yo creo que nos faltan muchas explicaciones también ahí, incluso de esas 1.600 hectáreas aproximadamente de sistema lagunario en Altamira, que le fueron donadas al gobierno del Estado, que vendió, por lo cual un exgobernador fue a dar a la cárcel cuando no se vendieron o no se transfirieron, no se enajenaron, como dicen ellos, en su sexenio, sino un sexenio antes, que se vendieron a particulares con decisión con la aprobación del Congreso del Estado. Yo creo que ahí nos faltan muchas explicaciones para formar un criterio, y también ahora, partiendo de lo que yo digo, ¿por qué hay inteligencia financiera? Bueno, ¿y quiénes son los dueños? Los que yo he mencionado aquí, estas personas que, bueno, hay mucho sospechosismo, lo que se ha comentado, se ha publicado en los últimos 2 sexenios. Bueno, yo creo que no nada más nosotros, la comunidad en general, la ciudadanía en general, que se interesa sobre temas públicos, de la cosa pública, de la res pública, pues deberían proporcionarnos también un indicio ahí, algo que nos ilumine, que nos den un poquito más completo el tema. Okay, a menos que se quiera ocultar. Sería ya otra temática. Sí, ya sería. Es tiempo de irnos a una pausa. Siga con nosotros. Al regreso continuamos con más del tema de análisis. En H-E-B siempre ahorras con los rebajados. 30% de descuento en tequilas y mezcales, excepto Casa Dragones. O bien, compra 149 pesos en botanas Sabritas de 105 a 360 gramos y llévate gratis un 6-pack de cerveza Heineken Silver. Vigencia el 18 de septiembre. Consulta restricciones. H-E-B. Lo mejor para ti. En Organización Radiofónica Tamaulipeca tenemos los noticieros más completos y con mayor credibilidad. Espacios con información veraz e inmediata. Además, programas con contenido interesante y de calidad. ¿Quieres aumentar tus ventas? Anúnciate con nosotros. ORT Ventas 824-31-824-24. ORT, los líderes de la radio. Empresa IRS México solicita inspectores de calidad para trabajo en Monterrey, Coahuila y Guanajuato. Sexo masculino y femenino, edad de 18 a 55 años. No se requiere experiencia. Prestaciones de ley, sueldo libre 2,000 pesos semanales. Posibilidad de tiempo extra, viaje pagado, transporte diario, vivienda, servicio, equipo de seguridad, todo sin costo. Mayores informes con Blanca Hernández, 8182-529601. Próxima salida, lunes 18 de septiembre. Punto de encuentro, Plaza 8, Zona Centro. Ya llegaron los descuentos patrios a la Villarreal. Toda la tienda acreditó hasta 25% de descuento y hasta 18 meses para pagar sobre precio de lista. Pregunta cómo puedes participar en la lotería de descuento que tenemos para ti. Y festejemos juntos. ¿Dónde más? En Mueblería Villarreal.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Me acompaña como cada viernes Inés Figueroa, Víctor Muñiz, también el maestro Felipe Martínez. Con el tema de hoy estamos platicando sobre la denuncia que interpuso el abogado de un grupo de empresarios del sur de Tamaulipas que presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Tamaulipas. Fue una denuncia contra 15 exfuncionarios panistas por extorsión, entre los cuales se encuentran secretarios, señalan también subsecretarios, jueces y ministerios públicos que presuntamente se coaligaron para despojar a los demandantes de terrenos ubicados en la playa Miramar. Es el tema del día de hoy y platican sobre si consideran, nos quedamos con ese punto de análisis, si consideraban que podrían surgir todavía más denuncias de particulares afectados. Coinciden en que sí, que es posible. Ahora bien, ¿qué sigue tras este señalamiento? Finalmente llegará a la fiscalía, finalmente habrá justicia, Inés Figueroa, ¿o consideras que se va a quedar trabado? ¿Qué sigue? Bueno, por lo que comentaban aquí Víctor y Felipe, ¿por qué a la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues ciertamente es la dependencia dentro de la estructura jurisdiccional que no está penetrada, infiltrada por los emisarios del sexenio pasado. Ya sabemos que la Fiscalía, con las fiscalías especializadas y la general, y el Poder Judicial con jueces y magistrados, son personas que le deben el cargo y le rinden pleitesía al exgobernador. Entonces, si hubieran presentado esa denuncia en la Fiscalía General, pues corría el riesgo de que le pasara lo mismo que todas las denuncias que se han presentado contra funcionarios del anterior gobierno que duermen el sueño del justo ahí en los cajones de la Fiscalía. Pero aún si el fiscal actuara, todavía estaríamos dudando de que en el Tribunal Superior procedieran esas denuncias. En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera puede integrar, y seguramente va a integrar, la averiguación y evidenciar todas las complicidades que se dieron en ese y en los demás casos que se le puedan presentar. Finalmente van a tener que consignar a la Fiscalía General, porque la Unidad de Inteligencia Financiera pues investiga, pero no consigna a un juez. Lo entregan sus investigaciones a la Fiscalía General, que es la que actúa como denunciante ante los tribunales. Entonces, esperemos que en este trayecto Irving Barrios Mojica atienda lo que le recomendó el presidente de la República en alguna mañanera, o que se ponga a hacer su trabajo en verdad, o que mejor se vaya, que renuncie o que haga su chamba. Y yo creo que esa es la primera expectativa que se tiene que cumplir, que Irving Barrios haga su chamba o que se vaya. Y finalmente, pues los tribunales podrán prolongar ese coto de impunidad en el que han estado trabajando a favor del exgobernador y la banda esa de delincuentes, pero en su caso existen otras instancias federales que pudieran actuar y evidenciar esas complicidades. Ok, correcto. ¿Y consideran que finalmente sí actúen en la Fiscalía? ¿Creen que va a haber justicia? ¿Qué opinas, Víctor, o coincides con Inés? Pues yo no sé si sea ese también como algo político, también. Hay que recordar que todos los asuntos que hay de anteriores gobiernos, quien sea, siempre lo toman políticamente. Ojalá y no sea el caso, ¿no? Porque pues, llegaron muy picudos a denunciar, ¿no?, los presuntos hechos de extorsión, pero ojalá y así como llegaron, ojalá y se siga con la información, porque pues la gente no sabe, solamente sabe o conoce muy así sumeramente de la denuncia en contra de los 15 exfuncionarios, donde se habla de primero, segundo hasta tercer nivel. Pero así como llegaron ellos a denunciar, me refiero yo a los abogados, a denunciar los hechos, ojalá y esto siga, porque si no, pues la gente ya no va a confiar, o sea, es decir, van a tomarlo políticamente como que, a ver, ahí está una llamada de atención política para finalmente un partido político que gobernó en Tamaulipas. Ojalá y no sea así. Ojalá y se dé seguimiento y que la gente está bien informada de qué es lo que se está buscando
y que la denuncia llegue hasta las últimas consecuencias. Sabemos que de aquí el paso de la UIFE sería mandar de información, en caso de que haya alguna anomalía, mandar de información necesaria ante la Fiscalía, y la Fiscalía pues ya podría ser el juez quien determine, pero son varios procesos y ojalá y el proceso siga y que termine hasta las últimas consecuencias. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina? Hay mucho mar de fondo, hay muchos intereses, no nada más en Tampico, en la pesca. Ahí están, por ejemplo, los terrenos de Costa Lora, los terrenos de Costa Lora, que bueno, se dio ahí un conflicto que con el gobierno del estado, pero el problema era que había 2 dueños, entonces, pero los 2 dueños hicieron trampa para quedarse con el terreno. Entonces el asunto era a quién le iba a comprar el gobierno del estado. Ese era el problema, y siguen los problemas ahí, los conflictos con tierra, porque le ven futuro a esa región en Sotola Marina. Bueno, Tampico también empieza a despegar según con alto turismo, según las perspectivas. Yo creo que el gobierno del estado ahorita lo que debe hacer es delimitar totalmente, escriturar todos los terrenos, o sea, investigar de dónde viene el origen y escriturar cada propiedad, porque casi todos los municipios tienen, incluso rurales. Lo que sabemos, por ejemplo, es que muy apenas tiene escrituras del Palacio de Gobierno, de la Casa de Gobierno. Por ejemplo, a la Casa de Gobierno le dan un valor de 9 millones de pesos, a la presidencia municipal de Victoria, que sigue siendo del gobierno del estado, porque, bueno, originalmente la compró el gobierno del estado, ahí era el Palacio de Gobierno, bueno, y el ayuntamiento, ¿qué? Entonces, o sea, yo creo que todo eso lo tienen que regularizar. Los terrenos del Centro Cultural Tamaulipas, lo que sabemos es que son 8 terrenos, sí, 8 terrenos. Bueno, ¿por qué no los unes? ¿Y por qué? O sea, a nombre del gobierno del estado. El penal, por ejemplo, también. O sea, no sabemos si tiene escrituras y al parecer no las tiene. O sea, todo eso. Yo creo que es momento ahorita, y toda esa en la región de la playa, de las playas, o sea, ¿no? Bueno, en general. Sí. Yo creo que va a dar mucho para evitar agandallas, ¿no? Yo creo que sí, para evitar agandallas que llegan y se posesionan, se instalan, y además algunos ayuntamientos les dan carta de posesión y gestionan con complicidad con autoridades actas de posesión y se instalan y listo. Ok, correcto. Por la ocasión de tiempo nos quedamos con un cierre de Inés Figueroa, 20 segundos nada más. Inés, ¿con qué nos quedamos? Sí, yo creo que es momento de dar el siguiente paso para regresar el Estado de Derecho a Tamaulipas. Yo veo la luz al final del túnel y creo que ese puede ser el principio. Ok, correcto. Les mando un saludo también, mensajes del auditorio, la maestra Vázquez, que les mando un saludo a todos. Saludos. Que les desea felices fiestas. Bueno, con esto terminamos, si le parece, y con esta reflexión nos quedamos con lo que platicamos el día de hoy sobre este tema, esta denuncia que interpusieron ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado contra 15 exfuncionarios panistas. Nos vamos a concluir el espacio de hoy. Gracias, Inés. Gracias, Lucy. Gracias a todos. Víctor Muñiz, gracias. Y maestro Felipe Martínez, gracias. A nombre de todo el equipo de Orete Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día y un excelente fin de semana. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7